es cierto? Como definición de los metales no ferrosos, decimos que son todos aquellos con que su composición química no tienen el hierro como elemento principal. Naturalmente esa sería la característica más relevante, ¿no es cierto? Sí, el hierro puede actuar como aliante, ¿no?, de estos metales. No obstante, en la mayoría de los casos, el hierro compromete, ¿no?, las características propias de cada uno de los. ¿No? Entonces, además de esta definición, podemos decir que caracterizan a los distintos metales sus características propias, como puede ser entre ellas las características que hacen a la temperatura de fusión, por ejemplo. Lógicamente, la temperatura de fusión puede ir entre límites muy extensos, como puede ser el galio, ¿no es cierto?, que es un metal que a la temperatura de 29,8 grados, prácticamente a temperatura ambiente, funde. Es decir, que si nosotros ponemos un determinado tiempo, un trocito de este metal, ¿no es cierto?, se puede fundir en nuestra mano. Y por otro lado, o en el otro extremo, tenemos el tungsteno, que es un metal, ¿no es cierto?, que tiene la máxima temperatura de fusión, que es de 3.410 grados. Lógicamente, dentro de estas características podemos observar que también, ¿no es cierto?, la densidad es una condición, ¿no es cierto?, por la cual los distintos metales se van a utilizar según comprometa, digamos, esta relación en cuanto a la resistencia y al peso, y le da también a los distintos metales una característica propia que se denominan como aleaciones livianas, ¿no? Entonces, estas características lógicamente van a configurar a los distintos metales, específicamente los que usamos en la ingeniería para la construcción de distintas estructuras, ¿no es cierto? Va a tener comportamientos mecánicos, es decir, la resistencia mecánica va a definir entonces las propiedades de este elemento en cuestión, ¿no es cierto? Entonces, como decía, la resistencia mecánica y el peso específico va a determinar lo que se denomina la relación de resistencia específica, ¿no?, que es justamente la resistencia mecánica sobre el peso específico. Estas aleaciones livianas, como mencionaba, como pueden ser el aluminio, el magnesio y el titanio, vamos a ir poniendo así. Serían estas, estos metales, lo que se denominan por esa condición, que determinan la resistencia que denominamos resistencia específica, ¿no es cierto?,
que es la relación que nosotros hemos visto como resistencia estática a la tracción sobre la densidad o peso específico. Esta resistencia, lógicamente, es muy utilizada en las condiciones cuando nosotros necesitamos trabajar, ¿no es cierto?, sobre distintos tipos de componentes mecánicos, ¿no es cierto?, en las cuales interesa, ¿cierto?, el peso que van a conformar estas aleaciones, ¿sí? Otras aleaciones, ¿no es cierto?, son las aleaciones del cobre. Las aleaciones del cobre. Estas aleaciones tienen un peso específico ya mucho mayor, como puede ser, por ejemplo, el peso específico del hierro, ¿no es cierto? Y en muchos casos, este elemento es lo que va a configurar, a sustituir, ¿no es cierto?, al hierro por estas aleaciones de cobre, ¿no? Que con el estaño generan los bronces, mientras que con el zinc determinan los latones. Y después tenemos otras aleaciones, ¿cierto?, que se denominan aleaciones especiales, o super aleaciones también las conocemos, o super aleaciones, que la constituyen, por ejemplo, los aceros inoxidables, Profe, ¿podría prender la luz si no es mucha sí, molestia? sí, perfecto. Correcto. Me estaba viendo Muchísimas gracias, profe. un poquito en sombras, ¿verdad? Los aceros inoxidables, los metales anticorrosión, vamos a poner, y los refractarios, ¿no es cierto? Lógicamente acá tenemos una serie de elementos que actualmente se están utilizando mucho en la ingeniería de los materiales, ¿no es cierto?, que son los que se denominan aceros semiconductores, o mejor dicho, metales, no aceros, metales, semiconductores, y también los de superconductibilidad. Lógicamente esos son compuestos, ¿no es cierto?, que van a determinar ciertas características según las condiciones, ¿no es cierto?, de uso que la ingeniería propone actualmente, digamos, o que estamos realizando, digamos, frente a los nuevos desarrollos de tecnología. Entonces, cada uno de estos elementos, ¿no es cierto?, conforma una característica como elemento principal, y después tenemos también las aleaciones en las que intervienen, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del aluminio, se utiliza aluminio, magnesio y titanio, se utiliza el elemento puro y además el elemento con aleación. El caso de berilio no se utiliza como elemento puro, ¿cierto?, porque tiene características mecánicas muy deficientes, pero es muy utilizado en la forma de aleación, ¿no?, en el caso del berilio. Y como decía, dentro de las nuevas aleaciones, ¿no es cierto?, tenemos el paladio, tenemos el litio, el germanio, que son otros elementos metálicos que están utilizándose muy mucho, justamente en la electrónica, o sea, en el transporte de la información, fundamentalmente, ¿no? Entonces, luego de esta característica, como decía, que tiene características específicas, nosotros vamos a intervenir según las propiedades mecánicas que nosotros vamos a utilizar
cuál de ellos, ¿no es cierto?, hacen, digamos, a las condiciones propias de cada componente. Tenemos que resaltar aquí que es muy importante, ¿no es cierto?, dentro de la selección de los materiales que podemos obtener, ¿no es cierto?, o utilizar, ¿cierto?, cuál es el precio, ¿no es cierto?, del elemento, y por otro lado, cuál es el costo también, ¿no es cierto?, de fabricar, costo o dificultades que puede haber, ¿no es cierto?, en cuanto a la fabricación y terminación del producto que nosotros utilizamos para su elaboración. Entonces, dentro de las categorías, ¿no es cierto?, que estamos respondiendo a esta condición o a esta serie de elementos materiales, vamos a observar, digamos, en las fotocopias que hemos preparado, digamos así, del texto, ¿no es cierto?, una serie de elementos que evalúan las características mecánicas de los mismos, la densidad, ¿no es cierto?, la resistencia específica y el costo, ¿no es cierto?, aproximadamente, ¿no es cierto?, que tienen estos elementos dentro de la faz de la ingeniería y de la tecnología en general. Ahora vamos a pasar a relacionar, ¿no es cierto?, cada uno de estos elementos dentro de sus propiedades. Vamos a comenzar a ver el aluminio, ¿no es cierto?, y luego de las características propias del elemento, vamos a continuar, ¿no es cierto?, con los otros metales que vamos a ir utilizando y diferenciando de lo que ya conocemos, ¿no es cierto?, de las aleaciones ferrosas, es decir, las aleaciones que nosotros habíamos identificado dentro del diagrama de equilibrio del hierro y el elemento principal, que es el carbono, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a comenzar a hablar en principio del aluminio, ¿sí? Voy a borrar todo, ¿sí? Esto ya lo tienen, ¿verdad? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Bien, el aluminio, ¿no es cierto?, tiene el símbolo químico Al, ¿no es cierto?, como habíamos visto. Es el segundo metal, ¿no es cierto?, en la corteza terrestre. Se encuentra en un porcentaje del 8%, en un porcentaje del 8%. No se encuentra en la naturaleza en estado libre, sino que abunda en los distintos compuestos, ¿no es cierto?, que pueden ser óxidos, hidróxidos, silicatos, que ya vamos a ver, ¿no es cierto?, se encuentran en los minerales. El mineral principal que tiene el aluminio es la bauxita. O sea, el mineral es la bauxita. Y la bauxita es un óxido de aluminio hidratado. O sea, el óxido de aluminio más 6 moléculas de agua, esa es la fórmula química de la bauxita. Bien, normalmente en el mineral, esta bauxita tiene el 40 o 60% como composición especial, ¿no es cierto? Otros minerales, ¿no es cierto?, también tenemos la gipsita, gipsita diásporo y la gipsita, el diásporo y la bohemia.
Estos son otros minerales, ¿no es cierto?, que contienen también el óxido de aluminio y la proporción de las moléculas de agua son similares. Ahora, como nosotros observamos, el mineral, ¿no es cierto?, tiene el óxido de aluminio y el óxido de aluminio es muy importante, ¿no es cierto?, se denomina alumina. Esta es la alumina. Perdón. Estoy haciendo lío. Solamente el óxido es la alumina. Entonces, lógicamente, este mineral se trata para poder obtener el aluminio puro, ¿no es cierto?, en la elevada pureza con que se encuentra en la naturaleza. Entonces decía que la bauxita, ¿no es cierto?, contiene el óxido de aluminio más otras impurezas, ¿no es cierto? Dentro de las impurezas, ¿no es cierto?, de esta alumina, se encuentra el hierro, por un lado, el cobre, sílice y algo de titanio. Entonces, de ese modo, ¿no es cierto?, vamos a ir obteniendo a través de distintos procesos el aluminio puro. Entonces, Argentina, por ejemplo, haciendo referencia a nuestro país, no tiene mineral bauxita. Por lo tanto, nosotros no producimos aluminio a través del mineral. Donde tenemos, o sea, los países más importantes que poseen el mineral del aluminio, está en Australia, en la Guayana, en Brasil, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, dentro de los países que nosotros tenemos más vecinos, digamos, en el sector, ¿no? Y lo que nosotros hacemos es fabricar el aluminio a través del proceso electrolítico, ¿no es cierto?, que purifica la alumina anhidra que nos proveen o que importamos nosotros en el país. Entonces, los procesos de obtención son, por un lado, el proceso Bayer, que acá vamos a poner, la obtención del aluminio, entonces, es a través del proceso Bayer. Y el proceso Bayer, entonces, trata al mineral del aluminio con una reacción cáustica de gran intensidad, ¿no es cierto? Lógicamente, esta es una solución cáustica de hidróxido de sodio, y de ese modo vamos a obtener el óxido de aluminio anhidro para efectuar ese concepto, ¿no es cierto? Acá voy a hacer un esquema de cuál es el proceso que da lugar justamente a este óxido de aluminio, ¿no? Entonces, estamos hablando de la bauxita, que es el mineral, ¿no es cierto?, que vamos a tratar, que se tritura y se muele convenientemente, y luego pasa a una siguiente etapa de tratamiento con hidróxido de sodio. Este tratamiento se efectúa en autoclaves. Estas autoclaves a la temperatura de 240 grados y 6 atmósferas, ¿no es cierto?, van a generar una solución.
Entonces decimos que el autoclave con hidróxido de sodio nos va a permitir entonces obtener, digamos, el tratamiento efectivo para tal condición. Entonces, acá vamos a ir efectuando posteriormente una nueva Profe, ¿sí? una pregunta, no sé si lo claro, pero ¿qué serían 6 atmósferas? 6 atmósferas es la presión para efectuar el tratamiento térmico a 240 grados. Perfecto. El Gracias. tratamiento con hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es la soda cáustica, ¿no es cierto? Entonces, a la temperatura y a una presión, ¿no es cierto?, de 6 atmósferas, se va a producir un fango, un lodo. Ese sería. Que sería esto, ¿no? La reacción produce un fango, un barro, rosa, ¿no es cierto?, que se va a decantar, y en esa decantación vamos a tener una solución de aluminato sódico. Una solución de aluminato sódico, o sea que se van a separar, ¿no es cierto?, el óxido de aluminio con el sodio, y lógicamente luego de eso vamos a efectuar una hidrólisis, ¿no es cierto? Una hidrólisis. Y luego de esta hidrólisis vamos a obtener lo que sería, bueno, el aluminato sódico. La hidrólisis es el proceso eléctrico, ¿no es cierto?, que va a intervenir para separar los distintos elementos, ¿no es cierto?, de reacción que tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, o sea, claro, ese es el procedimiento final, la electrólisis. La hidrólisis viene a ser la solución que se produce acá en el aluminato, ¿no es cierto?, para, lógicamente, producir, ¿no es cierto?, un líquido, ¿no es cierto?, en contacto con las reacciones del aluminato que se han producido aquí. Entonces, la hidrólisis entonces va a ser el hidróxido de aluminio, que es este. Aquí lo tendríamos, la hidrólisis del aluminio. Profe, Y luego de esto, otra pregunta más. sí, Después del tratamiento que hacemos a los 240 grados, por sí, decantación se obtiene ese fango rosa, eso, ¿sí? claro, De la decantación, eso, perdón, sale la solución de aluminato sódico. claro, exactamente. El Y después aluminato la sódico, hidrólisis es otro resultado o es un proceso que surge. bueno, de la combinación de estos elementos, ese fango rosa es la que nos va a dar el aluminato, que se va a componer, digamos, de la hidrólisis del aluminio, es decir, la combinación del aluminio con el hidróxido que se ha producido acá, en el tratamiento. Bien. Estos serían pasos intermedios, ¿no es cierto?, donde el producto de la reacción que ocurre durante el tratamiento se van separando los distintos líquidos, ¿no es cierto? Tenemos en cuenta que luego de esta reacción de hidrólisis, la parte líquida que sobrenada el fango rosa
vuelve, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer acá directamente, vuelve al proceso de tratamiento, a la parte líquida, o sea, lo que vendría a ser lo que se separa, ¿no es cierto?, del mineral. Vamos a hacerlo como sigue. A ver, vamos a hacer. Acá en el gráfico, ¿no es cierto?, interpreto que de aquí los líquidos que se han producido vuelven acá, ¿no? Y en el paso siguiente, a la hidrólisis, vamos a filtrar, ¿no es cierto?, ese barro que teníamos, ¿no es cierto? Es Que hidróxido va de a ser aluminio, ¿verdad? justamente- ¿Hidrólisis? ¿Eh?